Hola, ¿cómo están otra vez? Buenos días, tardes, noches, no sé cuándo estés viendo este video, pero si te recuerdas el video pasado que les estaba diciendo que hablamos de la salvación y que Jesús es el único nombre bajo los cielos dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Y al final del video yo les dije que íbamos a hacer otro video hablando de por qué. ¿Por qué es que Jesús es el único camino a Dios? Hay bastantes cosas que la Biblia habla de Jesús constantemente a través de todos los libros de la Biblia, pero hoy vamos a hablar algo sobre eso. Y primero que nada, pues vamos a ir al principio. Vamos a leer y ver unas escrituras que nos hablan, por ejemplo. El primer libro de la Biblia se llama Génesis, que es el libro de los principios. Y ahí nos da la historia de la creación de Dios y la creación del hombre. Y en Génesis capítulo 1, versículo 27, podemos leer que dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Déjenlos vuelvo a leer. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Que eso, varón y hembra, eso es para una clase completamente diferente que hablaremos en otro día. Pero aquí es donde Dios primeramente crea al hombre. Y cuando Dios creó al hombre y a la mujer, en este caso a los dos, a la pareja, los creó perfectos. No había pecado en ellos, no había engaño en ellos, no había ninguna de las cosas que nosotros pasamos el día de hoy. Ellos estaban hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si continuamos leyendo y nos brincamos un capítulo, brincamos al capítulo 2 de Génesis, versículo 16 y 17, dice que Bueno, antes de eso habla Dios de que Dios plantó un huerto, el huerto del Edén. Y entonces Dios puso ahí al hombre y a la mujer. Y Dios le dio un mandamiento en específico. Dios puso árboles, de diferentes tipos de árboles frutales de los cuales Adán y Eva se podían alimentar. Pero Dios les dio un mandamiento de que no podían comer. Había dos árboles en específico. Uno era el árbol de la vida, de ese Dios nunca habla de que no podían comer. Pero hay otro árbol, el del conocimiento de la sabiduría del bien y el mal, del cual Dios dice en este capítulo, Génesis 2, 16, 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y si tú sigues la historia bíblica, te das cuenta que la muerte física no llegó hasta un tiempo. En ese tiempo vivían 800, 900 años. La muerte física no vino, pero la muerte espiritual, lo que hablábamos la vez pasada, la separación de Dios, que el castigo es la muerte. Y hablando de muerte espiritual, una separación del eterno, una separación del dador de vida. Y entonces, el momento que él peca, miren lo que dice Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte física también, de eso hablaremos en otro día, pero en este caso específico, la muerte espiritual, la separación de parte de Dios, el pecado, el fallar y faltar o quebrantar, como hablábamos la vez pasada, los mandamientos de Dios. En el caso específico de Adán, le mandó no comer de un fruto y él falló, él desobedeció, él pecó al mandamiento, no lo cumplió el mandamiento de Dios. Entonces dice aquí, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Se recuerdan? Estuvimos hablando de que todos pecaron en Romanos 3:23, que no hay nadie que no haya pecado, que hasta las personas que tú consideras las más santas, San Pedro, San Pablo, San Juan, la Virgen María, todos ellos pecaron de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué es que Jesús? Miren lo que dice aquí en 1 Corintios 15:22, dice, porque así como en Adán todos mueren, o sea, desde que Adán pecó, entró el pecado al mundo, y no solo el pecado, sino entró la muerte, la separación espiritual, la muerte física también, que después eso va a arreglar Dios, al fin de los tiempos Dios va a terminar
echando la muerte también al infierno. Después hablaremos de eso. Pero lo primero que vino fue la muerte, la separación, la desconexión de parte del Padre. Dice, otra vez lo leo, perdón. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y estamos hablando por qué Jesús es el único. ¿Se recuerdan que el video pasado hablamos de Hebreos 9, que nos decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión? O no se borran los pecados, no se quitan los pecados, no se perdonan los pecados si no hay derramamiento de sangre. Pero miren lo que dice, pero hay algo específico. El tipo de sangre derramada tiene que ser una sangre específica. Miren lo que dice Levíticos 4:3, y en realidad pueden leerse en la Biblia el libro de Levíticos 4 y todo habla de, yo nada más le estoy dando para no alargar tanto el video, le estoy dando un versículo en específico. Pero Levíticos 4:3, mira lo que dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová o al Señor, ese es el nombre propio que le da la Biblia a Dios, y no estamos hablando, no soy testigo de Jehová, ya les dije que soy aleluya. Jehová es un nombre que está en el Antiguo Testamento del cual se presenta a Dios. Otro día daremos más explicación de eso. El pecado del pueblo ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido, escuchen esto, un becerro sin defecto para la expiación. Un becerro. Lo que tenían que ofrecer para el pecado era un animal, era derramar sangre de un animal sin defecto, que no tuviera defecto. Y la Biblia nos dice que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Entonces, la persona que derramara su sangre para poder expiar, para poder perdonar, para poder lavar, para poder cubrir el pecado del ser humano, tenía que ser una persona sin defecto, sin pecado. Pero acuérdense lo que hablamos anteriormente, que después de Adán entró el pecado al mundo, entró la muerte al mundo también. Entonces ni Adán, porque había pecado, había fallado a la ley de Dios, podía cubrir o pagar por sus mismos pecados. Ni sus hijos, porque habían nacido ya en un mundo de pecado, ya habían en un mundo donde había entrado la muerte, la separación de Dios, estaban desconectados de Dios. Ninguno de ellos podía pagar. Entonces, ¿quién puede pagar? Así como diría el Chapulín, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Quién va a cubrir por el pecado de la humanidad? ¿Quién va a poder cubrir por esa falta que nosotros hicimos delante de Dios por haber quebrado los mandamientos? Si no hay nadie que haya sido puro, si no hay nadie que haya sido santo, si no hay sangre derramada pura, toda la sangre está manchada por el pecado que entró al mundo, por el pecado de Adán. Miren lo que dice, está súper interesante otra vez. Yo nada más estoy dando un pequeño dato porque quiero influenciar a mis familiares y amigos, y no lo quiero hacer esto tan teológico, quiero que sea breve y comprensible para que ellos entiendan. Pero puedes leerte todo el capítulo 5 de Apocalipsis también en la Biblia. Pero miren lo que dice Apocalipsis 5:3. Y ninguno ni en el cielo, ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Está hablando de la ley de Dios. Si tú lees todo el capítulo 5, habla de quién podrá cumplir la ley de Dios, quién podrá abrir los sellos, que había un rollo que está escrito por dentro, por fuera, y estaba hablando de la ley de Dios. Y aquí dice que no había nadie en el cielo. ¿Por qué? Acuérdate de esto. Los ángeles no tienen sangre. Entonces ningún ángel podía morir. Ni en la tierra había nadie, porque en la tierra todo el mundo había pecado, porque había entrado el pecado de Adán. Entonces estaba descalificado los ángeles, estaba descalificado los seres humanos, y dice ni debajo de la tierra. Lógico, sabemos, después hablaremos del infierno y los demonios y todo eso, pero también son ángeles caídos, y ellos tampoco tienen sangre que derramar. Entonces tendría que ser alguien similar a Adán, pero sin pecado. Pero no había nadie. Ningún ser humano podía cumplir ese requisito. Entonces Dios, en toda su sabiduría, que Él ya había desde antes de la fundación del mundo, hablamos la vez pasada, tener la idea de la redención, porque sabía que el hombre iba a fallar. Él sabía que si ningún humano podía cumplir, Él tenía que venir y hacer un pacto, y hablaremos de eso después también, para poder encarnarse y ser un ser humano, pero sin pecado,
Porque así como Dios fue padre de Adán, también Dios era padre de Jesús en la carne, y entonces Jesús vivió una vida sin pecado para entonces poder ser ese cordero, ese sacrificio inmolado, ese sacrificio sin pecado que podía cubrir entonces el pecado de toda la humanidad, porque entonces su sangre era pura. Y por último, miren lo que dice el mismo capítulo 5, versículo 9 de Apocalipsis, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno, Jesús es el único digno, eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. La palabra inmolado habla de que él fue preparado desde antes. Inmolado es como que si ya lo hubieran matado, inclusive antes de la creación del ser humano. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Recapitulando, déjame decirte por qué Jesús. ¿Por qué Hechos 4, 11 y 12 dice que no hay ningún otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por el cual podamos ser salvos sino solo el nombre de Jesús? Porque no había nadie después de Adán que pudiera cumplir el requisito de vivir, tener una sangre pura y ser perfecto para poder cubrir por nuestros pecados. Y no había nadie en el cielo, no había nadie en la tierra ni debajo de la tierra que fuera digno. Entonces Dios mismo tuvo que encarnarse, despojarse de su gloria y venir y habitar como un ser humano y crecer como un ser humano para poder un día ofrecer su misma vida como el pago perfecto, como el pago redentivo, como el pago, derramar su sangre para que nuestros pecados fueran cubiertos, para que nuestros pecados fueran perdonados, para que nuestros pecados fueran borrados de los libros que estaban contrarios a nosotros, de que habíamos roto la ley de Dios. Esa es la razón por la cual Cristo es el único que puede liberarnos, el único que puede interceder por nosotros delante de Dios, el único que se sienta a la diestra del Padre, el único que dio su vida por ti y por mí. Él es el único, no hay nadie más, no hay ninguna persona. Todos hemos fallado de una manera o de otra, unos más, otros menos. Él fue el único que vivió la vida perfecta y porque fue preparado desde antes. Y ahora Él nos ha redimido para nuestro Dios. Él cubre cualquier cantidad de pecados, cualquier sea el pecado, solo necesitas tú creer en Él. Creer en Él y confesar su nombre, como hablamos la vez pasada en Romanos 10, versículo del 8 al 10, que creas en tu corazón y confieses con tu boca que Él es el único, no hay otro. Yo sé que hay muchas religiones, algún día debatiremos y veremos las diferencias de creencias, las diferencias doctrinales y por qué es que la palabra de Dios es la verdad de Dios. Pero acuérdate, esta es la razón por la cual Jesús es el único, porque Él fue el único que pudo cumplir a cabalidad la ley de Dios sin fallar ninguno de sus mandamientos, vivir una vida santa y entregar su vida como sacrificio por nosotros y pasar esa cruz tan difícil para Él, pero por amor, para hacer un camino para ti y para mí, un camino, dice Hebreos, que rompió el velo que nos da ahora entrada a la presencia de Dios Padre. O sea, ahora si creemos en Jesús tenemos entrada al cielo. Otro día hablaremos de uno de mis capítulos favoritos y versículos, Juan 5:39, que habla de que toda la Biblia tiene referencias a Jesús. Pero el día de hoy te quiero decir otra vez, mi amigo, hermano o familiar, que escuches que Dios se toca a tu puerta. Escuches que ni tú ni yo somos perfectos y tú y yo hemos fallado y tú y yo hemos pecado delante de Dios. Y Él es el único camino que nos va a llevar al otro lado. Comparte esto, te digo, a mí se me ha hecho difícil. Yo he sido maestro de la Biblia por muchos años y hasta ahora estoy haciendo videos. ¿Por qué? Porque considero que el tiempo es corto y quiero alcanzar a mis familiares, a mis amigos, y no tengo tiempo para sentarme con cada uno de ellos, y a través de este medio que se nos ha proveído la tecnología y que puede llevar a todos lados, quiero alcanzarlos. Dios te bendiga, voy a seguir hablando de más cosas. Dios te guarde, te bendiga, y no necesitas hacer una oración como la mía, que ya conozco más, o lo que sea. En tu sinceridad de tu corazón Dios te escucha.
La Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Solo recuerda que el único camino es Cristo y Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Dios te guarde. Bye.